compartir una oración milagrosa para una petición difícil y desesperada. Repítela y estarás invocando la presencia de Dios. En 1902, en Alemania, una madre recibe un telegrama de su hijo, quien vivía en otra ciudad. El telegrama decía: mamá, me han diagnosticado una enfermedad y me van a amputar la pierna. Aquella mujer era conocida como una mujer muy espiritual. Le contestó a su hijo con otro telegrama que decía: pídele a los médicos que esperen 7 días. Voy a pronunciar la oración milagrosa. El hijo recibió el telegrama de vuelta y le comunicó a los médicos que su madre había pedido 7 días para pronunciar una oración milagrosa. Los médicos se rieron de ella y afirmaron que probablemente estaba loca. Sin embargo, decidieron conceder el tiempo que el joven había pedido. Mientras tanto, la señora, que se encontraba a 58 kilómetros de distancia, pronunció una oración milagrosa. Cuando se cumplieron los 7 días, los médicos se disponían a amputar la pierna del joven gracias a la existencia de un tumor maligno. Antes de la operación, decidieron examinarlo nuevamente y se quedaron asombrados al descubrir que el tumor había desaparecido. Connie Méndez fue muy conocida por sus tratamientos metafísicos y muchas personas acudían a su casa pidiendo ayuda, y ella les enseñaba esta oración científica que no toma ni siquiera 5 minutos, donde ella les explicaba de una manera simple cómo nosotros somos parte de Dios. Ella decía: Dios, para ponernos un ejemplo, es como el océano, y una gota de agua del océano no es el océano, pero contiene en sí todo de lo que el océano está formado. Y ella explicaba en sus libros y en su obra metafísica, que es muy apreciada en el mundo, cómo igual nosotros no somos Dios, pero tenemos esa conexión divina. En una ocasión, una persona le dice a Connie Méndez: yo no creo eso que tú estás diciendo. Y ahí es cuando se hace popular esta frase de Connie Méndez: no me lo creas, pruébalo por ti mismo. Porque ella le dice: bueno, no me lo creas, pruébalo por ti mismo. Y le dijo: pero te voy a hacer una historia. En una ocasión, ella iba conduciendo con sus nietos, con su hija, y bueno, se les rompe el auto en media carretera. En eso, para un hombre en la carretera, se baja y revisa y dice: este auto lo que tiene es la empacadura rota y ya usted no puede llegar a ninguna parte. Bueno, ella le da las gracias al hombre, el hombre se va. Y ella repitió en su mente esta oración científica y le dijo a la hija: prueba ahora a ver si el auto funciona. Y la hija probó y el carro arrancó. Bueno, manejaron 1 hora y media y llegan al pueblo, y lo primero que hacen es ir a un mecánico. El hombre le dice: señora, ¿en qué la puedo ayudar? Y ella le dice: es que traigo la empacadura quemada. Y el mecánico se echa a reír y le dice: señora, ¿cómo usted va a traer la empacadura quemada? Señora, eso es imposible, porque un auto con la empacadura quemada no camina. Y ella le dice: bueno, yo no sé. Y el hombre va y abre y se da cuenta que es verdad, y llamó a todo el mundo en el taller y le dijo: vengan, que esto no lo van a ver más, porque esto es un milagro, para que esta señora haya llegado aquí en este auto con estas condiciones. Aquí estuvo la mano de Dios. Y como eso, ella cuenta que otra vez estaba en los Estados Unidos y no tenía dinero ese día, ni siquiera para comer. El banco estaba cerrado y ella tenía que esperar al día siguiente. Y ella repitió lo mismo. Y en eso dice que viene volando un billete y se le pega del brazo. Era un billete de $5, pero claro, en aquella época le dio para comer. Cuando las personas iban a su casa desesperadas buscando ayuda, ella les hablaba del latido universal. Les contaba cómo todos estamos conectados a una misma energía. Y les decía: ustedes pueden tocarse el pulso y sentir los latidos de su corazón. Cuando ustedes hacen esto, ustedes se dan cuenta que ustedes están vivos, que hay una energía fluyendo en ustedes. Ustedes no están conectados a la tierra o a la electricidad, sin embargo, están vivos. Y nuestro cuerpo funciona perfectamente como un todo. Para hacer este ejercicio, ella ponía una condición. Las personas tenían que decir, por la ley del 1, yo soy uno con la única presencia en todo tiempo y en todo momento. Y entonces ella le pedía a sus alumnos, a las personas que acudían pidiendo por ayuda, que cerraran los ojos y visualizaran un corazón latiendo. En el medio del corazón vas a visualizar un sol brillante. Y entonces mentalmente vas a repetir las siguientes palabras: amada presencia de Dios, yo soy, te invoco a la acción. En ese momento, con los ojos cerrados, visualizando
un corazón con un sol en el medio. Lo que representa el corazón es la vida, y el sol, que representa la inmensidad, la divinidad, la inteligencia infinita. Ahí vas a pensar rápidamente, ella decía, vas a pensar en un problema que tengas, pero no te demores. Y es por eso que esto es para una petición urgente. Porque es una cosa que tú no estás pensando, ay, déjame ver qué me pasa y déjame ver qué problema me busco. No, ya tú tienes una situación y tú vas a visualizar este corazón con un sol en el medio. Ella lo llamaba el cúralo todo o el latido universal, pero esto es una conexión con la energía divina que lo ha experimentado miles y miles de personas en el mundo entero. Lo que cada persona tiene una manera de practicarlo, una manera de conectar con la divinidad. Ella decía, rápido piensa en un problema que tengas y repite, amada presencia de Dios, ajusta esta situación, y vas a mencionar tu situación, una situación difícil, un pedido que tú tienes. Amada presencia de Dios, ajusta esta situación bajo la gracia de manera perfecta y sin que yo tenga que mover un dedo. Todo esto tú lo vas a hacer con los ojos cerrados y visualizando el corazón, el sol en el medio, pero el sol va a ir creciendo. Amada presencia de Dios, ajusta esta situación bajo la gracia de manera perfecta y sin que yo tenga que mover un dedo. Bajo la gracia de manera perfecta y sin que yo tenga que mover un dedo. Y entonces ya vas a agrandar, en esta visualización mental, vas a agrandar el sol tan grande que lo que ves es una luz brillante. Por miles de años se ha demostrado que visualizar una luz nos permite establecer una conexión con la divinidad. La sabiduría infinita nos ha dado la vida. Estamos todos conectados a una energía divina. Estas personas comprenden esto y estas personas tienen fe que la misma energía con la que hemos sido creados tiene el poder de la sanación o de resolver cualquier problema, de hacer que tengamos un milagro urgente. No es más que la expresión de la divinidad en la tierra. Es cuando Dios, la gracia infinita, el Espíritu de Dios y esa energía divina trabaja para ti. Te hace una demostración. A veces estamos en una situación y tú vas a pedir, tú vas a invocar, siendo conocedor de que somos parte de Dios, porque somos la creación de Dios. Entonces Dios se expresa, esa energía divina se expresa en una persona, en una situación, para responder tu pedido. Cuando tú dices, amada presencia de Dios, te invoco a la acción. Amada presencia de Dios, tú estás llamando la energía máxima del universo y te va a llegar una respuesta. Te va a llegar una persona que te va a ayudar. Y tú dices, ay, qué extraño que esta persona me ayudó. Porque esa persona viene representando un ángel en tu vida. Y Dios te envía mensajes, Dios te envía ayuda, Dios te envía señales por mediación de personas, de animales, de situaciones, de objetos. Y los ángeles son mencionados en la Biblia muchas veces como mensajeros. Si tú eres conocedor de que tú eres uno con Dios, de que tú estás vivo y que eso es suficiente para que tú sepas que tú estás conectado con la inteligencia infinita, con la gracia de Dios. Solamente si tú eres consciente de eso, tú vas a recibir muchas señales y vas a recibir ayuda incluso sin pedirla. Y van a llegar ángeles a tu vida, va a llegar la expresión de la divinidad para demostrarles que esto es real. Miren la oración de aquella mujer que salvó a su hijo. Esta mujer alemana recibe un telegrama de su hijo que le iban a amputar la pierna. Y ella no se volvió loca y empezó, ¡ay! No, ella contestó, déjame orar, déjame pedir, déjame clamar a la fuente. El poder milagroso de la fe, de la oración, ha sido demostrado en el mundo entero. Diariamente, en todos los santuarios del mundo ocurren milagros. Aquella mujer oró de la siguiente manera y ella compartió en un documental para la prensa lo que ella había expresado. Dijo, no existe ni el tiempo ni el espacio. La mente de Dios conoce a mi hijo. Los cirujanos son hombres de Dios. Y Dios pone en su corazón
qué es lo mejor para mi hijo. Dios los guía para que hagan lo correcto. La presencia curativa de Dios fluye a través de mi hijo en este preciso momento. El cuerpo de mi hijo en este momento es el cuerpo de Dios. La vida de mi hijo es la vida de Dios. Y Dios que habita en el cuerpo de mi hijo proporciona en este momento su curación. Esta mujer estaba ratificando que estamos conectados a la sabiduría infinita, al poder creador, y que ese poder puede regenerar, puede cambiar, puede hacer que ocurra un milagro. Y el milagro ocurrió. Los médicos se quedaron sorprendidos. El tumor había desaparecido. Esta historia no es desconocida, porque como esta hemos escuchado historias de otros milagros. Milagros que existen, milagros que existieron gracias al poder de la fe. Pero como les comentaba, más que al poder de la fe es al entendimiento, llegar a adquirir el conocimiento que somos parte de una energía, que nuestro corazón está latiendo, como lo explicó Connie Méndez, porque estamos conectados, porque Dios nos ha dado la vida. Si tú eres capaz de comprender que tú estás vivo y que Dios, al igual que nos dio la vida, nos ha dado todo, nosotros podemos tenerlo todo. Solamente tienes que clamar, tienes que comprender, porque lo que tú pones en tu subconsciente, tu mente, que es creada por Dios, por esta sabiduría infinita, va a hacer todo para que tú logres tu objetivo. Somos energía y nuestro nivel vibracional habla por nosotros y nos conecta con Dios. Para tú orar, para tú pedir, tú debes de tener convicción en el momento que para tú efectuar una petición te cuesta trabajo, pues ya no va a funcionar. Porque las cosas tienen que salirte natural. En el momento que tú vas a hacer algo y ya es un problema, que no sabes cómo lo vas a hacer, que estás ansioso, las cosas tienen que salirte natural. Y para que las cosas te salgan, tú las puedas hacer, proporcionar de una manera fácil, tienes que entender por qué tú estás conectado con Dios. Y Connie Méndez decía, aquí, el pulso, estás vivo, ya Dios te dio la vida, y Dios te dio la vida para que tú lo tengas todo, no para que tengas algunas cositas un poquito, no para que seas pobre. Esa es una idea, nos han engañado todo el tiempo, eso es mentira. Tú estás aquí para tenerlo todo. Tu Padre amado, la inteligencia infinita, te ha creado a ti perfectamente. Todos tenemos lo mismo. ¿Para qué? Para avanzar en la vida y para tenerlo todo. Entonces, uno, reconoce que tú eres parte de Dios. Reconócelo. Eres parte de Dios. Dios fluye a través de ti. Tu cuerpo es Dios. Tu negocio es el negocio de Dios. Tu relación es la relación de Dios. Tu salud es la salud de Dios. Si tienes una situación, puedes probar esta oración científica de Connie Méndez, que ella llamaba el latido universal, el cúralo todo. Pero es simplemente visualizar un corazón. ¿Qué quiere decir? La vida, latiendo, que estás vivo, que Dios te dio la vida. No estás conectado a la corriente, no estás conectado a la tierra, no, estás vivo como un ser independiente, pero tú contienes todo, toda la energía de la creación. Y vas a visualizar un sol en el medio del corazón, que quiere decir que Dios, lo infinito, también está dentro de ti, que tú eres poderoso, porque tú estás conectado con la inteligencia infinita, con Dios, con la creación. Este mensaje fue revelado en la Biblia, cuando Dios se le aparece a Moisés un fuego en un árbol, y Moisés mira y dice, ay, pero hay una llama en ese árbol, pero no se quema. Y cuando Moisés se acerca, Dios le habla y le dice, ve, dale un mensaje a los ancianos, que eran en ese tiempo como las personas de respeto del pueblo de Israel, y dile que yo te envié. Pero cuando ellos me digan quién me envió, ¿qué les digo? Y él le dijo, dile que te envió el yo soy. Esto tiene un significado oculto. Connie Méndez enseñaba, amada presencia de Dios, yo soy, te invoco a la acción. Y es por eso que vas a visualizar un corazón latiendo con un sol en el medio. ¿Qué significa el sol? El fuego que vio Moisés. Entonces, número 1, reconoce que tú eres parte de la divinidad, que tu corazón está conectado a esa energía. 2,
Cuando tú dices te invoco a la acción, tú estás llamando a esa energía divina a actuar. ¿Cómo se va a expresar en tu vida? A través de ángeles. ¿Qué es un ángel? Es la expresión divina en personas, animales o cosas, situaciones. Connie Méndez enseñaba, ajusta esta situación, arregla esto. Y lo importante es decirlo mientras tú visualices. Tú estás visualizando el corazón y el sol se va agrandando. ¿Qué significa el sol? El sol significa la energía infinita, el poder de Dios. Y se va agrandando porque es poderoso. Y ya es poderoso desde todo momento. Y tú tienes que ser conocedor del poder de Dios. Y cuando tú eres conocedor de ese poder y tú dices te invoco a la acción, ajusta este problema, tengo este problema, bajo la gracia, de manera perfecta y sin que yo tenga que mover un dedo. Yo no tengo que hacer nada porque la gracia de Dios es tan grande que Él puede enviar ángeles, como dice en el Salmo 91. Y mis ángeles te sostendrán, o sea, te ayudarán. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios se expresará ante ti mediante ángeles, que pueden ser personas, situaciones. Esto también, decía Connie Méndez, lo puedes usar para pedir por otra persona. Apréndete esto de memoria, siempre siendo conscientes de que tú estás invocando al poder creador máximo del universo y que tú estás conectado con ese poder, y eso te lo demuestra el latido de tu corazón. Y es por eso que aquella mujer, aquella madre en Alemania decía: Dios fluye a través de mi hijo y el Dios que habita en él es el que lo va a curar. Gracias por llegar al final de este video y recuerda que todo lo que pidas creyendo que lo recibirás será tuyo. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.